La presentación de Kennedy es su corazón. Es su corazón. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida de Kennedy? No, me pusieron esto. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Algunos me preguntan, ¿eso es normal colocarse la gorra cuando estamos en el flow? Sí. Pero como estamos en un momento especial, porque es un tiempo especial, vamos a dejarla allí. Le comentaba a la hermana que estaba conmigo allí, gracias, me decía ella, gracias por estar con nosotros, gracias por venir, por acompañarnos, por estar con los jóvenes. Pero le dije una palabra muy puntual: lo mejor está por venir. ¿Sí? Por eso quiero que me acompañe a la palabra del Señor en el Salmo 40. Salmo 40, versículos del 1 al 4. Si de pronto pudiéramos colocar aquí arriba la nueva versión internacional, excelente. Si la tienen, digan conmigo amén. Y si no la tiene, acérquese a una persona que está al lado suyo y que tenga la Biblia, diga ya ahora amén, porque ya la tengo. ¿Sí? Recordemos que esta es nuestra espada y no podemos salir a la guerra sin ella. El Salmo 40 en la Reina Valera dice de la siguiente manera: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre las peñas, enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. En la nueva versión internacional, el versículo 1 dice: puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en el terreno firme. Puso en mis pies, en mis labios, un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y al ver estos, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en Él y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Damos gracias a Dios por su palabra. Es por eso que hoy quiero enseñarte o quiero hablar. No sé si ya está lista la canción. ¿Sí? Para que la ponga de una. Con el título Hay una esperanza. ¿Cuántos lo creen? Hay una esperanza. Y la esperanza tiene nombre. Se llama Jesucristo. Hay una esperanza. Dice el diccionario bíblico lo siguiente. El salmista no ha refrenado sus labios para publicar la justicia, fidelidad, salvación y misericordia de Dios. La salvación y la misericordia de Dios. Este salmo es una alabanza por la salvación concedida y al mismo tiempo pide su ayuda en la aflicción presente. David se encontraba en la aflicción, pero no buscó su posible solución, sino que clamó a Dios y esperó su ayuda. El diccionario bíblico define lo siguiente: paciencia implica sufrir circunstancias adversas, esperando, pero no de una manera voluntaria y no mera por necesidad. Hay muchas exhortaciones al cristiano para el ejercicio de esta virtud.
a fin de que el creyente pueda soportar las murmuraciones, aquellas que ponen a prueba su vida y están ordenadas por el Señor, así como a las oposiciones, injusticias, provocaciones que puedan caer sobre él por causa del nombre de Cristo. Muchas veces cuando nosotros tenemos circunstancias difíciles, cuando estamos pasando por alguna calamidad o algún momento de situación que no podemos manejar, recurrimos a otras cosas, al amigo. En el mundo recurren al alcohol, a las drogas, recurren al caminar, a hacer deporte para distraerse, olvidarse de todas estas cosas. Pero nosotros que conocemos la verdad, nos hemos distanciado o nos distanciamos de Él cuando pasamos por procesos difíciles. Muchas veces en lugar de doblar rodillas, al primero que buscamos es al mejor amigo. Y el mejor amigo en algunas ocasiones no es la persona que se sujeta a la palabra, sino el que te dice: ay, ya olvídate de eso. Como la mujer de Job, que le dice: maldice a tu Dios. Nosotros estamos llamados a doblar rodillas, porque nuestra esperanza es Jesús. No sé a qué recurres, qué buscas, pero hoy quiero animarte, de acuerdo con lo que vamos a estudiar, con lo que vamos a aprender. Dios sacó a David de la desesperación. Hace 6 años me vine de Venezuela y me vine pues no huyendo de las circunstancias de mi país. Le comentaba el día de ayer a una hermana: en Venezuela los jóvenes eran perseguidos si iban en contra del gobierno. La universidad que yo estudié era pública y toda la universidad iba en contra del gobierno. Si tú querías buscar trabajo en una empresa del gobierno, sencillamente te buscaban por Facebook, te buscaban por redes, veían tus publicaciones y te decían: oye, no, qué pena, discúlpame, no hay vacante. Pero era porque de pronto habías hecho una publicación en contra del gobierno. Le llamamos persecución a eso, ¿sí? Dios me había abierto la puerta de salir a Panamá a hacer un concierto un tiempo allá. Y precisamente las relaciones entre Panamá y Venezuela no estaban bien. Justamente cuando ya iba a hacer el trámite para todo el viaje, conseguimos vuelos a escala para poder llegar a Panamá. Se vence mi pasaporte y el gobierno me tuvo preso, vulgarmente hablando, dentro de mi país durante 2 años. Se estancó la música, se estancó el ministerio. Seguíamos haciendo trabajo dentro de Venezuela, pero a lo que las naciones, durante 2 años tuvimos que ponerle pausa. Yo me sentí muy triste y le dije: Señor, pero si lo que tú me diste es para honrarte y exaltar tu nombre, ¿por qué nos han abierto las puertas? Y yo no sabía la desesperación que venía después a mi vida. Llega el pasaporte y a los 3 días ya yo estaba pisando suelo colombiano. Yo no esperé mucho. Le dije a mi compañera: nos vamos para Colombia, Bogotá, pisamos y allá tendremos la plataforma para seguir saliendo a las naciones. Después de que me gradué, después de que Dios estableció nuestras vidas allá en Venezuela, tuve la fortuna de conocer a mi esposa. ¿Cuántos están casados? Gracias a Dios por eso. Desde aquí arriba les puedo decir que yo me casé con la mujer más hermosa de toda Venezuela. Una mujer entregada al servicio, una mujer que realmente era desprendida de sí para el servicio al Señor.
Me vine con ella, empezamos los trabajos ministeriales, empezamos a trabajar aquí, estuvimos en algunas presentaciones, salimos de Colombia y estuvimos en otros países. Cuando regresamos, ya después de un año de establecernos aquí, empieza el proceso de Kennedy. Cuando yo me vine de Venezuela, le dije, Señor, yo voy a Colombia porque tú me has dicho que la producción que vamos a trabajar la vamos a realizar y materializar en Colombia. Se llama acción de fe. Es imposible para uno, el cristiano, hablar de fe si no sabe cómo se vive, ¿cierto? Es imposible para uno, el cristiano, decir ten fe cuando tú la abandonas en medio de la desesperación. Es imposible decirle a una persona que de pronto está pasando por una circunstancia difícil, ten fe, ten esperanza, pero cuando tú estás en la olla de presión, recurres a otro lado. No practicamos desde el ejemplo. Allá en Venezuela conocí a un amigo que él tenía la costumbre de jartar ron en cantidades. Y un día lo vi en la esquina de la universidad, pero con su semblante diferente. Y yo no le pregunté qué te pasó. Yo le dije, conociste al Señor Jesús y eso cambió tu vida. Él no tuvo que decirme sus palabras. Él con su ejemplo, con su presencia, no era su rostro, sino el rostro del Señor Jesús en su vida. Y me vine a Colombia, empezamos el proceso de la segunda producción. Dios estaba obrando. Yo soy de los que se tarda quizás hasta 2 o 3 meses para escribir una sola canción. Pero si mi letra no sale de aquí, no hice nada. Soy fanático de este libro hermoso. Aunque pueda tener talento y pueda hacer música con talento, de nada me sirve. De nada me sirve tener un talento y no ponerlo al servicio de Dios. Si yo quiero hablar de Él, es de aquí que tengo que hacerlo. De aquí. Luego de un año, esa era mi esposa. Luego de un año, estando en Colombia, mi esposa tuvo una recaída, tuvo un derrame de útero. Y inmediatamente nosotros nos fuimos hasta la clínica. Allá nos remitieron hasta el Hospital Simón Bolívar. Y en el Hospital Simón Bolívar, las palabras de la doctora fue, Kennedy, no hay mucho que podamos hacer. Tu esposa sola tiene cáncer. Y por la situación solamente, cuando mucho, son 3 meses de vida. Si en el proceso de la predicación usted ve que se me corre una lágrima, disculpe. Cuando yo me casé, al igual que muchos, dijimos estas palabras, hasta que la muerte nos separe. Pero yo no quería aceptar esa palabra, si apenas nos casamos tan jóvenes. Les comentaba a algunos, yo creo que Dios responde oraciones, tal cual como usted me está escuchando a mí. Yo pasé 2 años orando por mi esposa, pero una oración ferviente, una oración casi que me metían en el grupo de intercesores, porque por lo único que oraba era por mi esposa. Y le decía al Señor, y se lo confieso como le he dicho a algunos, Dios, la mujer que tú tienes para mí, aparte de todos los atributos de sierva, y que te ame y te honre, que cuando venga a mí le corra una gota de sudor por su mejilla izquierda. Así le dije a Dios. Como quien dice, esa era mi señal cuando llegara. En mi tierra hace calor, bastante. Y pues la tendencia de todo el mundo es andar sudando. Pero ese día, mi esposa, Oriani del Valle García,
llegó hasta las puertas del salón donde yo daba clase con una gota por su mejilla izquierda. Yo, muy caballeroso, recuerdo que saqué mi pañuelo, se lo permití y se secó. Lo mejor de todo es que ella al tiempo me dice, ¿sabes? Mi oración fue a Dios que la persona, el hombre que él tenía para mí, me prestara un pañuelo y me secara el sudor. Dios responde oraciones. Pero no aceptaba cuando fui a pedir su mano. Me la entregaron bella y hermosa. Y no aceptaba el diagnóstico. Kennedy, le quedan 3 meses de vida. Empecé a batallar y empecé a reclamar, como exigiéndole a Dios lo que Él hizo en la cruz, cuando realmente mi trabajo es sujetarme a su voluntad, a su soberanía. Empezamos las quimios. Ahí pueden, en alguna de las fotos van a ver que está en la cama. Empezamos las quimios, empezamos las radios, empezamos el proceso. Y durante esa desesperación que yo estaba viviendo, el corazón de mi esposa estaba en calma. A pesar de que ella era la protagonista, estaba en calma su corazón. No es fácil ver a una mujer que le dicen, oye, tienes cáncer y a los 3 meses te vas a morir. Entrar a la habitación, verla con una Biblia y cantando himnos. Y yo creo que por eso ya no tengo cabello, porque yo estaba, ¿cómo hago? Si a veces para el mismo colombiano costear la salud es difícil, ¿cuánto más un tratamiento de cáncer para un extranjero? Recuerdo que estando en la clínica, los riñones le dejaron de funcionar y a mi esposa le hicieron una operación que se llama nefrostomía. Bueno, esa es una franela que mandé a hacer. Dice, loco por ella, y la de ella dice, yo soy ella. Le hicieron una nefrostomía. La nefrostomía consiste en unos tubos que conectan al riñón para que sigan funcionando, pero no era uno solo, sino los 2. Y los tubos salían desde aquí atrás. Y tenía que cargar con unas bolsas. Verla en esa situación a mí me ponía no solo el corazón chiquito, sino también mi fe más pequeña todavía. Porque no entendía. Si tú me sacas de Venezuela, Dios, no creo que me hayas traído a Colombia para ver partir a mi esposa. David tuvo una desesperación. Y nosotros como cristianos tenemos también nuestros momentos. Nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, también pasamos por circunstancias difíciles. Y a veces perdemos la paciencia. A veces hasta perdemos la esperanza en aquel que dice yo soy la esperanza. Porque no vemos los resultados así. Mi esposa fue la que me ayudó a poner mi corazón en calma, pero Dios hizo conmigo como hizo con David. Puso mis pies sobre la roca. Cuando yo veía a mi esposa entrando a quimioterapias, a radioterapias, ella estuvo 8 días en coma. Ella tuvo varios momentos en que le hicieron transfusión de sangre, varios momentos en los que le hicieron reanimación. En 2 oportunidades tuvo paros respiratorios y ya no daba signos vitales. Y yo en la habitación afuera, y a veces hasta en la misma pared pegado adentro, veía a la doctora encima de mi esposa haciéndole. Y el único mensaje que yo podía mandar a mi familia y a la familia de ella en Venezuela era: familia, a mi esposa le acaba de dar un paro respiratorio, la están reanimando, pero seguimos aquí con los guantes puestos.
Familia, después de que la reanimaron, entró en coma, pero seguimos aquí con los guantes puestos. 6 días, 7 días, 8 días, despertó. Y dije, Señor, gracias. Ahora haz el milagro. Porque no solamente era Kennedy que estaba orando por Oriani, por su esposa, por su amada, sino que también habían varios países a los cuales Dios me ha permitido llegar y donde tengo familiares también y iglesias que me conocen que estuvieron orando por ella, clamando al Señor por ella. Señor, venga, es una guerrera, levántala. Porque lo que ella tiene para contar al mundo los va a dejar sin palabras. Levántala. Mi esposa seguía en cama, pero después de que despertó en coma, más de otro órgano dejó de funcionar. Pero tú la veías con la Biblia sonriente. Mi amor, léeme. Mi amor, esto, cantemos. Y para mí a veces, aún con el talento de la música urbana, se me quebraba la voz cantando un himno. Porque ella lo hacía, y entiendo que lo hacía para recibir fortaleza, recibir paz, calma, y su corazón siempre se mantuvo así. Recuerdo que en una oportunidad nos enteramos de familiares, amigos en Venezuela, que también le descubrieron cáncer. Imagínense lo que era para mí costear un cáncer estando solo con ella aquí. Y ella me decía, amor, tenemos que mandar medicina a Venezuela. Amor, tenemos que mandar una transferencia a Venezuela, porque tal hermana tiene cáncer. Y yo le decía, amor, ¿y tú no te has visto? O sea, venga. Recuerdo que yo trabajaba de docente, y trabajar de docente es desde que tú entras hasta que tú sales, fijo, tiempo completo. Y dejé de trabajar a tiempo completo porque tenía que tener ella un acompañante, llevarla a las quimios y sucesivamente. Salía débil de esas situaciones hasta que llegó un punto en que me tocó renunciar al colegio y dedicarme a tiempo completo con ella. Y Dios poco a poco fue abriendo bendiciones y abriendo puertas. Lo que tú siembres hoy, creo que lo decía por ahí el escrito al final, tenlo por seguro que si siembras con amor, más adelante vas a cosechar. Y recuerdo que había un joven que cuando lo conocí, él me dijo, profe, no tengo para pagar las clases particulares contigo, pero quiero aprender matemática y quiero pasar, quiero graduarme y ayudar a mis padres. Yo me vi reflejado en él porque yo también empecé así. Claro, no le dije al profesor, sino que empecé a vender mamoncillo, empecé a recoger latas. Dentro de la universidad comía, desayuno, almuerzo y cena. Y me iba creciendo allí. Y recuerdo que una amiga me bendijo económicamente cuando le expliqué una clase de matemáticas. Para los que no saben, soy profesor de matemáticas. Al igual que muchos, no amaba las matemáticas. Pero después más adelante entendí que lo mío era flojera. Y empecé pues el camino con la educación. Ese joven se acerca y me dice, oye, profe, no tengo, pero quiero pasar. Le dije, bueno, vas a hacer esto, esto y esto. Tú me cumples con esto y puedes ver todas las clases que tú quieras gratis, no te preocupes. Incluso él visitó mi iglesia, hoy sigue siendo miembro de mi iglesia. Pero en una oportunidad, ya después yo me había venido para acá, me enteró de la situación de mi esposa. Y el joven, Dios lo bendijo con un trabajo, tuvo un tiempo en Medellín, se enteró de mi situación y me dijo, profe, supe lo que estás pasando con tu esposa, envíame un número de cuenta para transferirte. Aquel jovencito que le dejé las clases gratis y le sembré el amor y la palabra de Dios, después estaba bendiciendo mi vida. Y me sentí contento porque sé que cuando sembré con amor, yo no esperaba realmente lo que Él me estaba mandando. Pero mi oración era siempre, Señor, provee lo necesario, porque no es fácil para mí. No es fácil cuando mi esposa me decía a las 1 de la mañana, todos los que hemos estado en un centro médico entendemos que no te dejan comer sino lo que está adentro, ¿cierto?
Pero mi esposa me decía a la 1 de la mañana, amor, tengo antojo de comerme un pescado frito. Señor, ¿cómo meto el pescado a la clínica? No calma su antojo, sino ¿cómo meto el pescado a la clínica? Pero ya la gente en la clínica no me decía ya casi nada, prácticamente. Mi esposa comió a la 1 de la mañana pescado frito. A medianoche otro día pasta carbonara. Otro día como a las 2 de la mañana se levantó, tengo antojo de helado. Me recuerdo que yo trabajaba y todavía lo sigo haciendo cuando me encuentro sin oficio, porque me entretiene, con la aplicación de Rappi. Y yo trabajaba alrededor de la clínica durante las noches, que era cuando ya descansaba, con la intención de que cuando se levantara por la mañana ya yo estaba ahí al lado de ella. Pero por las noches trabajaba y por la mañana la cuidaba. Imagínense cuando se levantaba a la 1 de la mañana, amor, el pescado frito. Y yo corro a buscar un restaurante abierto a la 1 de la mañana para conseguir un pescado frito. Y meter pescado frito. No me decían nada, gloria a Dios. Mi esposa se disfrutó todo. Dios me permitió atenderla como una reina, aún en las circunstancias. Hay un beneficio cuando uno acude al Padre, y es que Él nos da paz y confianza. Pero hay que acudir a Él, ¿cierto? No hay que, como quien dice, Señor, estoy pasando esto. ¿Cuándo viene la respuesta? Ya termina la oración. No es ese proceso. Creo que todos sabemos que Dios es amante de los procesos. Dios ama un proceso, ¿sí? Y al igual que el oro pasa por un proceso para refinarse, así tiene que pasar la vida de cada uno de nosotros para refinarse también. Como dice la palabra, hasta el conocimiento del Hijo de Dios y hasta que seamos santos, ¿sí? Recuerdo que mi confianza se puso en Dios, o se empezó otra vez a tomar vida cuando sale después de la cirugía de la nefrostomía y me dicen un mes consumido en el hospital. Kennedy, son 28 millones la factura. ¿Qué estamos haciendo? Recuerdo que corrí a la casa y lo único que tenía eran $100 guardados. Me desesperé otra vez, pero entonces recordé que Él es mi paz. Fui a la habitación, me leí la palabra y me acosté a dormir. No le presté atención a los 28 millones. Me acosté a dormir. Pero mi oración fue, yo, Dios, no tengo dinero, pero tú sí conoces gente con dinero que va a pagar mi deuda. Y así lo creo. Y me acosté a dormir. Muchos dirán, venga, y usted con la esposa allá y pagar las facturas y usted ha dormido. Yo aprendí a tener calma. Y recuerdo que recibí la llamada de mi esposa, amor, ya voy en el taxi. Lógicamente que hasta que tú no factures no te dan salida. Pero que mi esposa me diga, ya voy en el taxi, algo pasó. Cuando llegué a casa, me dice, porque justamente la enviaron con compañía, me dice, amor, estaba en el pasillo y llegó un doctor que nunca lo habíamos visto en el piso y me preguntó por qué no te has ido cuando la ve con las bolsas en las manos. Sabemos que esa es una situación delicada porque se expone a lo que está en el ambiente alrededor, personas enfermas, gente que tose, contaminación. La silla le molestaba aquí atrás. Y el doctor le dice, ¿por qué no te has ido? Es que no es facturado. No le preguntó al doctor cuánto era, sino solamente le dijo, no es facturado. Y el doctor le dijo solamente, me dice mi esposa, déjame un momento y ya vengo. El doctor se fue
llegó a facturación, supongo, y lo que le trajo a mi esposa fue la orden de salida. $28 millones se fueron así. Yo puse mi paz en Él. Confié en Él. Y todavía tenía los $100 guardados. Dije, gracias, Señor. Muchas veces buscamos ayuda a todas partes. Recuerdo que amigos en Canadá, iglesias en Panamá, en Argentina, Kennedy, te vamos a ayudar, sabemos que es difícil, ¿dónde te mandamos el dinero? Bueno, la ofrenda, así sucesivamente. Eso era ambulancia para ir a la clínica, tuvo una recaída, la alimentación, el colchón. En un mes cambié 2 veces el colchón, porque el primero que compré era un colchón suave, pero la suavidad le empujaba hacia adentro de los tubos y eso le hacía doler y por los tubos salía sangre. Teníamos un colchón antes de ese, pero dije, no, vamos a conseguirle un colchón. ¿Cómo lo necesito, doctor? El más cómodo, listo. Fui, compré el colchón, se instaló, llegó mi esposa, nada más fueron 2 noches y al día siguiente ya estaba yo cambiando un colchón que estaba nuevo. Me tocó comprar un ortopédico duro para que no le hiciera presión a los tubos. Y eso era vómitos, desánimos, de alimenticio. Recuerdo que hasta yo mismo, mi esposa me preguntaba, ¿almorzaste? Sí. ¿Desayunaste? Sí. Cuando realmente nada más tenía un pan o un huevo o de pronto una, no sé cómo que se llama, palmerita o una, como es una galleta que es así, que viene con los bordes de chocolate. ¿Cómo se llama? Corazón, esos mismos. El dulce siempre mantiene despierto al cuerpo humano, se fija. Y yo me picaba los dulces y eso era el desayuno, almuerzo y la cena para mantener a mi esposa con los recursos que entraban. Y Dios fue obrando realmente en mi situación. Yo le decía al Señor, muéstrame tu voluntad porque no la estoy viendo, muéstramela. 5, gracias a Dios, pasaron los 3 meses. Yo estaba ya, como quien dice, a la expectativa. Y los doctores me decían, Kennedy, vamos a seguir haciendo los tratamientos, a ver si de pronto ocurre el milagro de que se reduzca y podamos extraerlo. Pero ya no, el derrame de útero que tuvo no le va a poder permitir unas cosas. Confiamos a ver si de pronto los órganos que están funcionando por máquinas vuelvan a la vida. Y yo me aferré a su palabra. Tú me dijiste que era para toda la vida. Venga. Recuerdo que David, en su desesperación, se torció en sus pasos. Y la palabra dice que él enderezó sus pisadas. Mi fe, mi esperanza, se vinieron abajo cuando tocó internarnos en la clínica, ya a los 7 meses cumplidos, y mi esposa se la pasaba más adentro en la clínica que en la casa. Y un día, un 5 de octubre, le dije a Dios, después de mucho tiempo, porque nosotros nos aferramos reclamando mi voluntad, que se sane, reclamando lo que yo quiero que suceda. Pero después acudí a la palabra el 5 de octubre, que dice que el Señor Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, solamente dijo estas palabras antes de ir a la cruz: hágase tu voluntad.
Le dije, Señor, llevamos 8 meses cumplidos orando por un milagro. Y estaba con mi esposa y le dije, pero hoy no queremos pedirte mi voluntad. No quiero pedirte mi voluntad. Hoy quiero pedirte, humillado y pidiéndote perdón, hágase tu voluntad. Al día siguiente, mi esposa fallece. Llamar a los padres de mi esposa, llamar a mi familia. Tuve que entregar el teléfono porque no podía hacerlo. Realmente decirle a la suegra, venga, usted me la entregó, y al suegro, sin olvidar al suegro, usted me la entregó hermosa, joven, llena de vida, y me toca regresártela dentro de una caja. ¿Fue difícil para mí? Sí. Y todavía no había visto lo que Dios quería hacer. Entré en ese conflicto con Dios como que si yo podía ganarle. Entré en ese conflicto diciéndole, Señor, muéstrame tu voluntad, porque no la veo. Muéstrame, porque es que no entiendo cómo es que me sacas de mi tierra para venir a morir, para venir a ver a morir a mi esposa en otro país. No entiendo, Señor, no entiendo. Él empezó a enderezar mis pasos. Empezó a poner, como todo arquitecto, empezó a poner las piezas en su lugar. Pero yo no lo iba a ver hasta que no doblara rodillas y hasta que no dijera, muéstrame tu voluntad. Porque se los confieso, como les he dicho a otros, cuando yo era joven, yo sé, y se los he dicho a los muchachos en la convivencia, yo sé lo que es tener una pistola en la cintura. Yo sé lo que es tener un enfrentamiento con la policía. Yo sé lo que es consumir drogas, alcohol, darle placeres al cuerpo. Yo sé lo que es eso. Pero el Señor me sacó de allí para servirle. El Señor transformó mi vida. Y yo no podía creer que haya despedido a mi esposa y tú no me hayas mostrado tu voluntad. ¿Qué está pasando, Dios? Y recuerdo que siempre los mensajes míos para la familia era, algunos órganos dejaron de funcionar, familia, pero seguimos con los guantes puestos. Familia, estamos camino a la clínica, a una transfusión de sangre, pero seguimos con los guantes puestos. Familia, estamos haciendo este proceso y seguimos con los guantes puestos. No tenemos pero seguimos con los guantes puestos. En otras palabras, sea lo que sea que yo estuviera pasando, mi esposa y yo decíamos, seguimos con los guantes puestos. Metidos en el ring, peleando la buena batalla. Hasta el final. Mi esposa fallece y me tocó decir, solo sigo con los guantes puestos. El Señor cambió mi vida, digamos que por segunda vez, a través de la fe de mi esposa. Estaba yo en un Transmilenio, montado, no recuerdo si es que iba a la clínica por cuestiones de papeles, si es que iba a algún otro sitio, no recuerdo exactamente, pero estaba montado en el autobús, en el Transmilenio, y sentado, ya después de un mes de la partida de mi esposa, todavía no me habían entregado el cofrecito con sus restos. Y el Señor trae a mí palabra y me dice, Kennedy, eso está en Isaías, si no me equivoco, que dice que una semilla debe morir para que pueda dar fruto. Una semilla debe morir para que pueda dar fruto. Esa semilla era mi esposa. Yo le decía al Señor, Señor, pero es que cuando estábamos en la circunstancia, en la tribulación, en el proceso, con mi esposa en vida, Dios, yo te fallé en mi juventud. Yo hice esto, ella no merece esto.
yo estoy dispuesto a cargar su cruz, estoy dispuesto a cargar su enfermedad, pero ella no merece esto, porque de pequeña te ha servido. Y el Señor me dijo: Kennedy, es necesario que una semilla muera para que dé fruto. Hoy por hoy, el paramédico, el médico, las enfermeras, la señora de la tienda, incluso la misma aplicación de Rappi en algunos que la gerencian, el conductor de la ambulancia, el conductor del taxi, vieron la fe de mi esposa y conocieron a un Dios diferente. Vieron la fe de mi esposa y hoy en día más de uno se congrega en una iglesia. Era necesario que la semilla muriera para que diera fruto. Yo también soy parte de ese fruto de mi esposa, de esa fe de ella. Muchos nos aferramos a la palabra cuando dice: la fe mueve montaña, ¿cierto? Nos aferramos a esa palabra, y la que está aquí atrás, ¿cuándo te vas a mover? Yo tengo fe. Pero dice la palabra: si tuvieras fe como un... La pregunta es: ¿en qué punto está nuestra fe? Que no ha llegado a ese grano de mostaza. ¿En qué punto está? ¿Por qué no se ha movido mi montaña? ¿Será que Dios no me escucha? Como dice una canción, ¿será que se fue de vacaciones? ¿O es que tu fe no ha llegado al grano de mostaza? No entendía hasta que Dios habló a mi vida y me dijo: es necesaria la semilla, Kennedy. Ahora entiende lo que va a suceder. Y como David, él puso cántico nuevo en mi boca, puso alabanza en mi boca, con una canción que se llama Con los guantes puestos. Dentro de un transmilenio empecé a escribir esa canción. Y dije: Señor, bueno, ahora entiendo tu voluntad. Ahora la comprendo. Quizás tantos viajes, tantas salidas, me hicieron de pronto desviar mis pasos, aunque tenía el propósito marcado, pero no caminaba en línea recta, sino como yo quería caminar. Pero Dios me dijo: Kennedy, no podías hablar de la fe si no sabías cómo se vivía. Por eso hice este proceso. Que yo me viniera de Venezuela con un título para mi segunda producción, Acción de Fe, sin saber cómo se vive, no iba a ser posible. Y hoy mi fe descansa en aquel que es soberano. Hoy mi fe se fortalece en aquel que pagó por mí mis deudas, mi muerte y mi pecado. Y se llama Jesús. Él suplió mis necesidades y puso cántico nuevo en mi boca. Dios no desperdicia nada y usará cualquier circunstancia que está en tu vida para acercarte a Él. Él no desperdicia nada. Yo recuerdo que le comentaba, no sé si era a Elenita, pero lo hablaba en estos días. Mi primera novia, en 8º grado por allá, y mi mamá me dice a mí: no me gusta esa novia. Mi mamá es del tamaño mío, con un porte, ella es oficial de policía, y para cualquier cosa que tenía que ver con fuerza femenina, a ella le decían Robocop dentro del comando. Le decían Robocop, y en la casa le decíamos Tronchatoro. Esa mujer nunca me pegó a mí con correa. Le decía a Elvita, ella nada más nos arrodillaba, a mí y a mi hermana, en el patio de la casa,
con unas chapitas en las rodillas y abrazados. O se perdonan o van a pasar lloras. Ustedes verán. Y esa mujer se sentaba así en la sombra y nosotros allá en el sol. Y nosotros con mi hermana y yo con los orgullos, que lo diga primero ella. Y recuerdo que esa primera novia que tuve, y mi mamá me dijo, no me gusta esa chica para ti, no me gusta, pero soy yo el que está enamorado, que no me gusta, vea para otro lado. Y mi mamá me dice estas palabras: no me hables hasta que no termines esa relación. Bueno, no nos hablamos. Y pasaron 8 meses sin yo hablarle a mi mamá porque quería tener una noviecita. Y caminando hacia la casa, saliendo del colegio, me encuentro con un niño, estaba en 8º grado, y el niño por ahí quizás en 4º o 5º grado, y me dice, ¿sabes? Oye, yo te he visto en la iglesia, me dice. Y yo, ¿sí? ¿En cuál? En la iglesia Bautista Betania. Yo, sí, yo me congrego allí. A mí me gusta esa iglesia. Y yo, ¿por qué te gusta? Porque me enseñan a honrar a mis padres. Dios usa las circunstancias para acercarte a Él. Y yo, después de que ese niño me dijo, él no sabía lo que estaba haciendo, realmente, pero yo sí sabía por dónde venía el mensaje. Llego a mi casa y le pido perdón a mi mamá, restablezco mi relación con ella y me sujeto a su autoridad. Aunque yo sabía que estaba enamorado, supuestamente yo. Mi mamá me dice, ahora termina esa relación. Sí, mañana cuando esté... No, la terminas por llamada. Bueno, la llamé, terminé esa relación. Y a los 2 meses, la niña sale embarazada. Cosas que pasan y eso se ven en cualquier parte, ¿cierto? En cualquier parte. Pero Dios usa las circunstancias para acercarte a Él. Me acercó a Él y me dijo, Kennedy, tienes que honrar a tus padres. Kennedy, tienes que aprender lo que es la obediencia. Y desde muy temprana edad me estaba enseñando la obediencia para cuando yo llegara el momento de la desesperación, fuera obediente a su palabra. Que cuando yo llegara en este momento de que me dijeran, Kennedy, te toca despedir a tu esposa, me sujetara en obediencia a su palabra. Porque hay una esperanza y se llama Jesús. Una esperanza que me dice a mí que un día los muertos resucitarán primero y alabaremos al Señor en su presencia. Estaremos con Él. Y si Dios nos lo permite, y si Dios me lo permite, veré a mi esposa allá en la gloria. El pueblo de Israel, todos recuerdan que fue esclavo, ¿cierto? Pero él no pasó un solo proceso de esclavitud. Él tuvo otro proceso. Después de los egipcios, Dios los sacó de allí y los llevó al desierto. Y Él proveyó alimento, comida, sombra, sol. Él proveyó. Dios me sacó de Venezuela, me puso en un desierto y empecé a ver provisión económica, provisión de alimentos. Personas que me decían, Kennedy, aquí está. Kennedy, anda a descansar. Kennedy, yo lo vi. Pero después de que estuvieron en el desierto el pueblo de Israel 40 años, no, mejor era estar allá, ¿cierto? Mejor era estar allá, que teníamos las 3 comidas. Y empezaron a quejarse de Dios. Yo también me empecé a quejar. Y después vino el imperio babilónico y volvieron a ser esclavos. El pueblo de Israel le decía a Dios, o se recordaba las proezas que Dios había hecho con ellos en el pasado. Pero Dios le dijo a ellos, yo soy el Dios que hace cosas nuevas. No te quedes en el pasado. Sí puedo sanar enfermos, sí puedo levantar muertos, sí puedo volver la vista al ciego, pero yo soy el que hace cosas nuevas hoy en tu vida. Kennedy,
yo soy el que va a hacer la obra. El Señor puso cántico nuevo en mi boca y empecé a entender el por qué me pasó por el proceso. Hoy por hoy, Dios me ha permitido hablar en la iglesia donde me congrego, allá en Bogotá, en algunas otras iglesias, en las convivencias con los chicos, y entender que cuando Dios llega al corazón, las lágrimas fluyen por sí solas, porque es el Espíritu Santo, es Dios que está allí, haciendo su trabajo. Contarles a mi vida, mis testimonios, mi experiencia con mi esposa, de pronto les dirán ellos, si Él pudo, yo también puedo. Si Dios lo sacó de allí, Dios me va a sacar de aquí. Si Dios pudo fortalecerlo en medio de su tribulación, también me puede fortalecer a mí. Y hoy te lo dice a ti. Dios puede fortalecerte. Dios puede darte paz. Dios puede darte tranquilidad en medio de la tormenta. Él puede hacerlo. Él es el mismo Dios de ayer y de siempre. Él no solamente se quedó en los milagros de allá de sanar a un paralítico al día, un ciego a la semana. Él tiene el poder hoy para cambiar la historia. Él tiene el poder hoy. Mi vida fue cambiada por esa historia que viví. Tiempo después, fue un proceso lento, levantarme, retomar realmente mis labores. Pero la parte musical le tuve que poner pausa un tiempo. Y el Señor, hasta que tú me digas que estoy listo, porque tenía que pasar mi proceso de duelo, mi proceso de despedida, llegar a la casa, ver la cama, ver su ropa. Yo recuerdo que esa casa donde hoy actualmente vivimos, vean lo que hace Dios para responder las oraciones. Recuerdo que llegamos a Bogotá, nos hospedamos con unos amigos, pero entonces salíamos mi esposo y yo todos los días a buscar una casa donde poder establecernos. Y llegamos a esa porque sabíamos también que iban a venir familias detrás de nosotros. Llegamos a esa y empezamos a orar. Dios está en la casa. Dios está en la casa. 15 días orando, al frente de esa casa ya los vecinos estaban preguntándose si es que íbamos a tirar un atentado a la casa. Porque no veíamos para más ningún lado sino para esa. Dios está en la casa. Está en la casa. Y nos veían orando, porque había un banquito al frente de la casa y nos veían orando a mi esposa y a mí. Dios está en la casa, con las manos extendidas para la casa de paz. ¿Será que están haciendo brujería esta gente? A los 15 días llamo al dueño de la casa, que se llama el señor Pedro Bolívar, y me doy la cita con él junto con mi esposa. Me dice, oye, estamos arrendando esta casa. En aquel entonces era 1.800.000 en aquel entonces. Y yo no le dije nada a él de cuánto teníamos, pero sí le dije al Señor, Señor, yo solamente tengo 1.200.000, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros estuvimos orando 15 días por esta casa. Vamos a hacer, hombre. Y me fui un día caminando. Mi esposa estaba en la casa de los amigos. Me fui un día caminando y en otra parte me encuentro con un hombre que me dice, oye, ¿no estás buscando arriendo? Y yo, sí, tengo una casa excelente para arrendar. Pero este hombre, Don Segundo se llama, muy diferente, o sea, para mí era totalmente desconocido al hombre del señor Pedro Bolívar. Y resulta que cuando él me dice, vamos a verla, yo, vamos a verla pues. Y nos fuimos caminando y hablando, prediqué la palabra al Señor. Como quien dice, cualquier oportunidad es valiosa para hablar del Señor, fijo. Y el hombre caminando me llevó hasta esa casa y nos pusimos al frente.
Y el hombre sacó unas llaves y abrió la puerta. Y yo, pero este no fue el Señor con el que yo me entrevisté. ¿Quién es este aparecido entonces? Y el Señor me dice, ¿cuánto tienes? No. Me dijo, ¿te gusta la casa? ¿Te atreverías a vivir? Yo, sí, hágale. Te la voy a arrendar en 1.200.000. Y era lo que yo tenía en mi bolsillo. Y yo le digo después al Señor, le confesé, venga, yo vine hace 2 días atrás a esta misma casa y quien me entrevistó fue el señor Pedro Bolívar. Me dice, sí, él es mi hermano menor. Pero él me dijo a mí 1.800.000. Sí. Pero yo soy el que te está dando la entrada por 1.200.000. Y el Señor abrió las puertas de esa casa para bendecir mi vida con lo que yo tenía nada más en mi bolsillo. Entramos con mi esposa y el Señor sí responde oraciones. Sí responde tu plegaria. Sí responde lo que tienes años orándole, siempre y cuando sea su voluntad. Porque en la misma palabra dice que algunos piden pero no reciben. ¿Por qué? Porque no saben pedir. Esa casa no era para nosotros darnos el lujo, sino que esa casa iba a ser de bendición porque los mismos vecinos de la comunidad también conocieron la fe de mi esposa. También estuvieron allí, fueron protagonistas. Y algunos de ellos, hoy algunas familias se congregan en iglesias cerca y algunos, oye, ese es un siervo. Ese muchacho se mantuvo firme. Porque aún estando en el hospital, yo vi a una pareja que llegaron con el mismo diagnóstico, pero de mama, y el hombre no aguantó la presión en 3 días y se fue. Y abandonó a esa mujer allí. Mi esposa se hizo cargo de ella, y si yo llevaba un chocolate, tenía que llevar 2. Si yo llevaba un antojo, tenía que llevar 2. Ya después nos separaron. Mi esposa tuvo que entrar a la clínica, ella se quedó en el hospital, no tenía quien. Ya después, más adelante, pues también partió, pero también se le predicó la palabra. El Señor Dios usa todas las circunstancias para acercarnos a Él. Que no nos pase como aquella oveja que se salió del redil y el buen pastor fue y la buscó y tuvo que quebrarle la patica para que no volviera a salirse. Que no nos pase eso. Que no nos pase el proceso difícil. Toca es caminar por donde Él ya marcó la trayectoria. Por donde Él dijo, Kennedy, este es el plan perfecto. Esta es mi voluntad. Por aquí quiero que camines. Y hoy por hoy doy gracias a Dios por el proceso que viví. Hoy salimos a predicar, salimos a enseñar, salimos a cantar con algo en la mente, diciendo, Él es mi esperanza, con los guantes puestos, acción de fe. Y así seguimos trabajando. Dios es fiel todo el tiempo. Y Él no es indiferente a tu dolor. Él no es indiferente a la situación que estés pasando. Quizás yo pasé por un proceso bien difícil. Quizás tu proceso sea mayor o pequeño, pero Él no es indiferente a lo que estás pasando. Aprendí hace 8 días estas palabras y espero que las recuerden conmigo. Si tú obras, Dios se queda quieto. Pero cuando tú te quedas quieto, Dios obra. Cuando tú te quedas quieto, Dios obra. Y Él obró en mi vida. Él obró en mi familia. Mi mamá, me recuerdo que la única palabra que ella me dijo después de que falleció mi esposa fue, me siento orgullosa de ti. Porque siendo otro, también hubiera tirado la toalla. Me siento orgullosa por cómo te crié,
de pronto hasta por cómo te castigué, porque eso hizo de ti un hombre de bien, hizo de ti el corazón que tienes hoy. Y hoy yo me siento orgulloso de ser su hijo. Temprano le compartí a Albita esta frase que un amigo posteó y me gustó muchísimo. Soy el peor hijo que un padre puede tener, pero él es el mejor padre que uno como hijo puede tener. Él es el mejor padre. Si algo de lo que te acabo de compartir sientes que necesito aumentar mi fe, necesito creer en esa esperanza, necesito llevar mis cargas a la cruz, te invito a que puedas ponerte de pie, que cierres tus ojos por un momento. Yo no sé la circunstancia que tú estás pasando. Yo no sé el proceso que tú y Dios o Dios te tiene pasando. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, gracias por el proceso. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Perdóname porque de pronto mis pies han desviado. Perdóname porque tal vez mi fe ha menguado. Perdóname porque he quitado mi mirada de ti. Solamente tú y Dios conocen el proceso que están pasando. Yo realmente no lo conozco. Pero Él es el único que puede cambiar tu historia. Él es el único que puede transformar esa vida y usar todo lo que está a tu alrededor para acercarte a Él. Él es el único. Él es el que te dice hoy: ven a mí. Él es el que te dice hoy: yo puedo sanar tus heridas. Él es el que te dice: yo puedo pagar tus deudas. Él es el que te dice: yo respondo oraciones. Él es el que te dice: yo soy el gran yo soy. Yo puedo hacer proezas muy diferentes a como tú las esperas. De pronto quieres que se pague una deuda. De pronto quieres que se sane un amigo o un familiar. Pero Dios, en su plan, el cual es perfecto, usará las circunstancias a tu alrededor para que se siga cumpliendo su obra en nuestras vidas. Dios Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Realmente no merecemos tanto amor, pero aún así tú extiendes tus brazos, respondes la oración, nos abrazas, nos secas las lágrimas. Gracias, Señor, por lo que hiciste ayer por nosotros, por lo que has hecho hoy en nuestras vidas, pero también por lo que harás el día de mañana. Enséñanos a ver tu voluntad, a caminar conforme a lo que tú quieres hacer. Ayúdanos a poder enderezar nuestros pies, a ver tus pisadas, a escuchar tu voz, a entregarnos a ti, a sujetarnos a tu palabra, a hacer tu voluntad. Enséñanos, Dios, que nuestro corazón, Señor, solamente tenga un objetivo, que es hacer tu voluntad. Que nuestra mente, nuestro cuerpo camine para hacer tu voluntad. Señor, aquí están nuestras manos para hacer lo que tú quieres que hagamos. Pero enséñanos, Señor, primero. Enséñanos. Enséñanos, Señor, a ver tus pisadas. Y como David, Señor, endereza nuestros pies. Pon cántico nuevo
en nuestra boca. Que el proceso de desesperación, Señor, podamos quitarlo a un lado y descansar en tu paz, en tu tranquilidad, en tu gozo, en medio de las circunstancias. Enséñanos, Dios. Hoy nos entregamos a ti, caminamos a los pies de la cruz y depositamos nuestra carga en tus manos, depositamos nuestras circunstancias en tus manos, depositamos nuestro problema en tus manos y tomamos tu carga y tu yugo porque es ligero. Hacer tu voluntad es lo que queremos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al maestro. Hay una esperanza y se llama Jesús. Hay una esperanza y se llama Jesús. Quizás algunos dirán, venga, habló de una canción que se llama Con los guantes puestos. Creo que por allá está. No sé cómo, muteo aquí o mutean ustedes allá. ¿Yo apago? Bien. La canción se llama Con los guantes puestos. Y ya saben de dónde salió. Mientras sale la pista, no se preocupen. Mientras sale la música, yo era un joven que en su tiempo de juventud, y no me da pena decirlo, era adicto a la pornografía, la pistola.